You did? No. That's awful. El 15 de junio de 2023, niños, un jueves por la tarde, la tranquilidad de Monroe Township, en Ohio, se rompió de forma irreversible. En una casa común, en un vecindario donde nada extraordinario parecía posible, un padre tomó un rifle y apuntó contra su propia familia. No fueron intrusos, no fueron desconocidos, fueron sus hijos. Clayton tenía 7 años. Hunter, 4. Chase, apenas 3. Cuando la policía llegó al lugar, los 3 niños ya estaban muertos. No hubo búsqueda, no hubo alertas, Amber. No existió ninguna duda sobre lo ocurrido, ni sobre quién era el responsable. El autor seguía allí, lo suficientemente calmado como para ser arrestado sin oponer resistencia. Su nombre, Chad Dorman. La violencia no fue caótica ni accidental. Dorman tomó deliberadamente un rifle calibre .22 dentro de la vivienda. Uno de los niños intentó huir. Fue perseguido, otro trató de esconderse. No importó, nada detuvo el ataque. La madre de los niños, Laura Dorman, estaba presente. Intentó detenerlo. En un momento desesperado, se interpuso físicamente entre el arma y sus hijos. Fue herida de bala en la mano mientras intentaba protegerlos. Sangrando, logró escapar de la casa y correr hacia la calle, gritando por ayuda. También se encontraba allí una hijastra de 14 años. Ella huyó a tiempo, alertó a los vecinos y probablemente salvó su propia vida gracias a esa decisión. Cuando los primeros agentes entraron en la casa, ya no había nada que hacer. Chad Dorman no había huido, no había intentado suicidarse. Estaba sentado tranquilamente en los escalones exteriores de la vivienda. El rifle fue recuperado. No hubo confusión sobre los hechos. El impacto fue inmediato y nacional. Un padre asesinando a sus hijos pequeños tocó una fibra que nunca deja de doler. No existía un manifiesto ideológico, ni una secta, ni un motivo económico que pudiera debatirse públicamente. Solo la transformación del protector en la amenaza más cercana posible. Con el avance de la investigación, surgió un panorama más complejo. Familiares y abogados afirmaron que Dorman sufría graves problemas de salud mental. Se habló de paranoia, inestabilidad emocional y estrés extremo. Sin embargo, no existía ninguna orden judicial que lo hubiera apartado del hogar, ninguna restricción que anticipara claramente lo que estaba por ocurrir. La fiscalía presentó cargos por 3 asesinatos agravados, secuestro por la retención de los niños y agresión por herir a la madre. Inicialmente, el Estado anunció que buscaría la pena de muerte. El proceso judicial fue largo y minucioso. Dorman se declaró primero no culpable y luego no culpable por razón de insanidad mental. Psiquiatras lo evaluaron. Se presentaron mociones, se cuestionaron pruebas y declaraciones. Su estado mental se convirtió en un eje central del caso. Aún así, la fiscalía fue firme en un punto: más allá de cualquier trastorno, los actos fueron intencionales. En 2024, se alcanzó un acuerdo. A cambio de retirar la pena de muerte, Chad Dorman se declaró culpable de todos los cargos. No habría juicio. No existiría posibilidad de liberación futura. En la sentencia, el tribunal escuchó los últimos momentos de vida de los niños. El juez impuso 3 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional, sin apelaciones que ofrecieran esperanza, sin segundas oportunidades. Chad Dorman morirá en prisión. Fuera de la sala, la comunidad no encontró consuelo. Se realizaron vigilias. Iglesias se llenaron de personas que nunca conocieron a los niños, pero sintieron su pérdida. Equipos deportivos juveniles homenajearon a Clayton. Padres abrazaron a sus hijos con más fuerza. La pregunta inevitable quedó flotando: ¿cómo algo así pasa desapercibido hasta que ya es demasiado tarde? La verdad incómoda es que la aniquilación familiar rara vez se anuncia con claridad. Las señales suelen ser difusas: estrés, aislamiento, depresión. Esto no es historia lejana. Ocurrió en 2023, MCSLO, en una casa normal, en una calle donde los niños jugaban y los vecinos se saludaban, y obliga a aceptar una realidad que nunca se vuelve más fácil. A veces, la persona más peligrosa en la vida de un niño es aquella que todos asumen que lo protegerá a cualquier costo.
Durante más de 2 años, Susan Powell estuvo desaparecida. Su esposo fue la última persona que la vio con vida. Para cualquier investigación lógica, ese dato debería haber cerrado todas las puertas. Pero el sistema decidió abrir una más. El 5 de febrero de 2012, una visita supervisada en el estado de Washington se convirtió en uno de los fracasos más devastadores de la justicia familiar moderna. Ese día, 2 niños pequeños fueron entregados a su padre para una visita aprobada por la corte. Minutos después, estaban muertos. La historia no comienza con fuego, comienza en diciembre de 2009, cuando Susan Powell desapareció de su casa en West Valley City, Utah. Tenía 28 años, era madre dedicada y vivía atrapada en un matrimonio que amigos describían como controlador y perturbador. Joshua Powell afirmó que había llevado a sus hijos a un viaje nocturno de campamento durante una tormenta de nieve y que al regresar, Susan ya no estaba. La policía nunca le creyó. Desde el inicio, Joshua fue el principal sospechoso. Su conducta era errática, sus versiones inconsistentes. Los investigadores descubrieron conflictos matrimoniales, problemas financieros y escritos personales que revelaban una obsesión extrema con el control. Pero había un obstáculo decisivo: no existía un cuerpo. Sin restos, no se podían presentar cargos por homicidio. Joshua Powell seguía siendo legalmente libre. Con el avance del caso, los tribunales tomaron una decisión que más tarde resultaría fatal. Los hijos de Susan, Charlie y Braden, fueron retirados de la custodia de su padre y entregados a los padres de ella, Chuck y Judy Cox. Allí estaban seguros, estables y protegidos. A Joshua solo se le permitió visitas supervisadas y estrictamente controladas. En el papel parecía suficiente. En la realidad, no lo fue. La tarde del 5 de febrero de 2012, una trabajadora social asignada por el Estado, Elizabeth Griffin Hall, llevó a Charlie, de 7 años, y a Braden, de 5, a la casa de su padre en Graham, Washington. La visita debía ser breve y supervisada. En el instante en que Joshua abrió la puerta, todo se desmoronó. Se alteró de inmediato. Metió a los niños a la fuerza y cerró la puerta de golpe. Griffin Hall intentó seguirlos. Estaba cerrada con llave. Golpeó desesperadamente. Joshua se negó a abrir. Aterrada, la trabajadora social corrió a su auto y llamó al 911 diciendo que temía por la vida de los niños. La ayuda fue enviada de inmediato. Llegó demasiado tarde. Dentro de la casa, Joshua Powell atacó a sus hijos con un hacha. Luego roció gasolina y provocó una explosión que incendió la vivienda por completo. El estallido sacudió el vecindario. Los bomberos llegaron a un infierno al que no pudieron entrar. Joshua Powell y sus 2 hijos murieron en el fuego. La investigación confirmó lo evidente: no fue un arrebato espontáneo. El incendio fue intencional. El uso de gasolina demostró planificación. Fue un asesinato-suicidio ejecutado durante el único momento en que el sistema le permitió acceso a los niños. La reacción pública fue inmediata y furiosa. ¿Cómo se permitió que el principal sospechoso en la desaparición de una madre estuviera a solas con sus hijos? ¿Cómo falló la supervisión tan completamente? ¿Por qué se ignoraron tantas advertencias? Las señales habían estado allí durante años. Joshua Powell se estaba desmoronando. Estrés financiero, aislamiento y una visión de sus hijos como extensiones de sí mismo, no como individuos. Días antes del ataque, envió correos electrónicos y dejó mensajes de voz que sonaban a despedida. En uno de ellos dijo que no podía vivir sin sus hijos y que estaba llamando para decir adiós. La historia se volvió aún más oscura al examinar a su familia. El padre de Joshua, Stephen Powell, había mostrado una obsesión inquietante con Susan antes de su desaparición. Su hermano Michael Powell fue señalado posteriormente como alguien que pudo haber ayudado a ocultar el cuerpo de Susan. Sus restos jamás fueron encontrados. La policía ha declarado públicamente que cree que Joshua Powell asesinó a su esposa. En la muerte, Joshua Powell conservó el control que había ejercido en vida. No hubo juicio por Susan, no hubo confesión, solo cenizas. Este es el número 8, una prueba brutal de que a veces el peligro no se oculta, grita, suplica atención, y aún así nadie escucha hasta que ya es demasiado tarde. Durante 2 días completos, una joven madre y su hija bebé permanecieron muertas dentro de una tranquila casa adosada en Massachusetts. Nadie escuchó nada, nadie vio nada,
y el hombre que debía estar allí ya se había ido. Esta no es una historia de descubrimiento inmediato, sino de ausencia, y de lo que esa ausencia terminó revelando. El 20 de enero de 2006, en una vivienda de Hopkinton, Massachusetts, Rachel Entwistle, de 27 años, y su hija Lillian Rose, de apenas 9 meses, fueron asesinadas a tiros mientras yacían juntas en el dormitorio principal. Sus cuerpos no fueron encontrados hasta 2 días después, el 22 de enero, cuando una segunda verificación de bienestar reveló lo que la primera había pasado por alto. Para el momento del hallazgo, el padre de la niña ya estaba a miles de kilómetros de distancia. A los ojos de familiares y amigos, Neil y Rachel Entwistle parecían una pareja joven construyendo una vida. Neil era británico, Rachel, estadounidense. Se habían mudado recientemente desde Inglaterra a Massachusetts para que Rachel pudiera estar cerca de su familia. El cambio parecía un nuevo comienzo. En realidad, era el punto final de una vida que se estaba desmoronando. Neil Entwistle estaba desempleado. Sus intentos de negocio habían fracasado. Las deudas de tarjetas de crédito crecían sin control. Los problemas financieros lo habían seguido desde el Reino Unido hasta Estados Unidos. Rachel, por su parte, había comenzado a confesar a personas cercanas que el matrimonio no funcionaba. El divorcio ya se discutía abiertamente. Para Neil, el divorcio no significaba solo el fin de una relación, significaba exposición, reconocer el fracaso, perder el control del relato que había construido sobre sí mismo como esposo y padre capaz. En algún momento del 20 de enero, esa presión explotó. Rachel y Lillian fueron asesinadas mientras estaban juntas en la cama. Después de los disparos, se colocó ropa de cama sobre sus cuerpos, ocultándolos parcialmente. No había señales de entrada forzada. No existía evidencia de la presencia de un extraño. El arma utilizada fue un revólver Colt calibre 22 BC, 1000 presentes, perteneciente a la colección de armas del padre de Rachel. Ese detalle fue crucial. Un arma pequeña, relativamente silenciosa, precisa. Un calibre que no busca caos, sino control. Tras los asesinatos, Neil Entwistle no llamó a emergencias, no intentó reanimación, no avisó a los padres de Rachel, que vivían cerca, simplemente se fue. En la madrugada del 21 de enero, Miles Morrow, alrededor de las 5 de la mañana, compró un pasaje solo de ida para salir de Estados Unidos. Viajó al aeropuerto Logan de Boston y abordó un vuelo rumbo a Londres, utilizando su pasaporte británico. Cuando la familia de Rachel comenzó a preocuparse y alertó a la policía, Neil ya estaba en el aire. La primera verificación policial fue superficial. Los agentes entraron a la vivienda, pero no revisaron a fondo el dormitorio. La escena no parecía violenta a simple vista. No fue hasta la segunda visita, 2 días después, que los cuerpos fueron descubiertos. A partir de ese momento, la investigación avanzó con rapidez. Todas las miradas se dirigieron a Neil Entwistle, su ausencia, su huida, sus problemas económicos. Nada apuntaba hacia afuera. Luego apareció el rastro digital. Los fiscales revelaron que antes de los asesinatos, Neil había buscado en Internet información relacionada con homicidios y violencia. No era curiosidad posterior, era preparación. En febrero de 2006, Neil Entwistle fue localizado en Inglaterra. No estaba escondido. Fue arrestado por la policía de Londres en el metro, cerca de la estación Royal Oak, como cualquier otro pasajero en hora punta. Fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar juicio. Su defensa fue predecible. Alegó que un intruso había asesinado a Rachel y Lillian, que él había entrado después, entrado en pánico y huido porque sabía que lo culparían. La evidencia lo contradijo en cada punto. No hubo entrada forzada. Se hallaron residuos de disparo en su ropa. Sus huellas estaban vinculadas al arma. Sus búsquedas en línea mostraban intención, y su conducta posterior, comprar un boleto de solo ida y abandonar el país de inmediato, hablaba más fuerte que cualquier explicación. La fiscalía sostuvo que Neil Entwistle asesinó a su esposa y a su hija, porque su vida se estaba desmoronando. Sin trabajo, sin dinero y a punto de perder el control, eligió eliminar el problema en lugar de enfrentarlo. En 2008, Miles fue condenado por asesinato en primer grado,
y sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Nunca saldrá de prisión. Sus apelaciones fracasaron una tras otra. La evidencia permaneció intacta. Rachel nunca tuvo la oportunidad de dejar un matrimonio que ya dudaba. Lillian nunca dio sus primeros pasos. Este es el número 3. Un padre que intentó huir de la justicia cruzando un océano y descubrió que la evidencia siempre viaja más lejos que cualquier fuga. El 1 de marzo de 1976, Gilles Encodeur, William Bradford Bishop Jr., salió de su oficina en el Departamento de Estado de los Estados Unidos y condujo hasta su casa en Bethesda, Maryland. Para el mundo exterior fue un día común. Para él fue el final de todo, no solo de su carrera, no solo de su matrimonio, de su vida entera tal como la conocía. Al terminar esa noche, 5 personas estarían muertas y el responsable desaparecería con una precisión que, casi 50 años después, sigue sin resolverse. Bishop no era un hombre común, era un diplomático de élite, políglota, educado, refinado y acostumbrado a manejar información sensible. Comprendía sistemas, fronteras y jerarquías. Ese conocimiento lo convirtió en algo especialmente peligroso cuando su mundo comenzó a derrumbarse. Ese mismo día había recibido una noticia devastadora para su ego: no obtendría el ascenso que esperaba. Su carrera llevaba años estancada. Sus superiores lo describían como arrogante y con un profundo sentido de superioridad. Para Bishop, ser pasado por alto no fue solo una decepción profesional, fue una humillación intolerable. Tras conocer la decisión, retiró dinero en efectivo y realizó varias compras. Investigadores determinaron que adquirió un martillo de bola, una lata de gasolina, una pala y una horca. No eran compras impulsivas, eran preparativos. Esa noche, dentro de su casa, Bishop asesinó a toda su familia. Mató a su esposa Annette, a su madre Leila y a sus 3 hijos, William Picere, de 14 años, Brenton, de 10 y Jeffrey, de apenas 5. Los asesinatos fueron brutales y personales. Los investigadores concluyeron que utilizó el martillo para golpearlos hasta la muerte, uno por uno. Pero no terminó ahí. Después de los asesinatos, Bishop cargó los cuerpos en su automóvil familiar. Condujo más de 500 kilómetros hacia el sur, con calma y deliberación. En una zona boscosa cercana a Columbia, Carolina del Norte, cavó una fosa poco profunda, colocó los cuerpos dentro, los roció con gasolina y les prendió fuego. Guardabosques informaron haber visto humo elevándose desde el área. Cuando investigaron, encontraron restos humanos calcinados, sin saber aún a quién pertenecían. Días después, un vecino en Bethesda alertó a la policía por la ausencia prolongada de la familia. Al entrar en la vivienda, los agentes encontraron manchas de sangre y señales claras de violencia extrema. William Bradford Bishop Jr. ya no estaba allí. La investigación se centró rápidamente en él, su colapso profesional, las compras, la desaparición y el hallazgo de los cuerpos coincidían perfectamente. Luego surgió otro dato inquietante: su automóvil fue encontrado abandonado en Tennessee, dentro del área del Parque Nacional Great Smoky Mountains, cerca de Elkmont. Había rastros de sangre en el vehículo. El lugar no era casual, indicaba una desaparición planeada en etapas. Con su formación, dominio de idiomas y experiencia internacional, Bishop tenía todas las herramientas necesarias para desaparecer. Había vivido en el extranjero, sabía cómo integrarse, cómo volverse invisible. El FBI lanzó una cacería a gran escala. Alertas internacionales fueron emitidas. Surgieron reportes de avistamientos en Europa, Sudamérica y pequeñas comunidades donde hombres mayores, discretos y educados, vivían sin levantar sospechas. Ninguno fue confirmado. A diferencia de otros fugitivos, las autoridades nunca creyeron seriamente que Bishop se hubiera suicidado. No había evidencia que lo indicara. No existía un cuerpo, ni una nota, ni un final. Todo en su comportamiento sugería intención de sobrevivir, no de desaparecer definitivamente. En 2018, el FBI retiró a Bishop de su lista de los 10 más buscados, no porque el caso estuviera resuelto, sino porque ya no cumplía los criterios de visibilidad de la lista. La orden de arresto sigue activa. Nacido en 1936, William Bradford Bishop Jr. tendría hoy cerca de 90 años, y eso es lo que vuelve el caso tan perturbador. No fue un hombre que huyó en pánico, fue alguien que planeó, ejecutó, destruyó pruebas, y luego salió de su propia vida. Este es el número 5,
un padre que utilizó su inteligencia no para proteger a su familia, sino para aniquilarla y escapar de la responsabilidad. Y la pregunta sigue siendo insoportable, ¿vivió el resto de su vida sabiendo que se salió con la suya? En abril de 2011, una familia acomodada de Nantes, Francia, pareció desaparecer de la noche a la mañana. No hubo gritos, ni señales visibles de lucha, ni indicios de entrada forzada. Al principio, conocidos y escuelas recibieron explicaciones tranquilizadoras. La familia se había mudado al extranjero por motivos excepcionales. El silencio de la casa parecía confirmar esa versión, pero no se habían ido. Estaban enterrados bajo su propio hogar. Bajo la terraza trasera, los investigadores descubrirían uno de los casos de aniquilación familiar más perturbadores de la historia europea reciente. Allí yacían los cuerpos de la madre, 4 hijos y los 2 perros de la familia, ocultados meticulosamente por el hombre que debía protegerlos. Xavier Dupont de Ligonnès no encajaba en la imagen clásica del asesino. Provenía de una familia aristocrática, era educado, elocuente y obsesionado con las apariencias. Se presentaba como un esposo y padre responsable que atravesaba dificultades económicas con dignidad. En realidad, todo se estaba derrumbando. Para comienzos de 2011, sus negocios habían fracasado. Las deudas se acumulaban y los acreedores se acercaban. Su identidad como patriarca exitoso se desmoronaba. Para alguien tan centrado en el estatus y el legado, el fracaso era intolerable. En lugar de enfrentarlo, eligió la erradicación. Durante varios días a principios de abril, Xavier asesinó a toda su familia, su esposa, Agnes, de 48 años, sus hijos, Arthur, de 21, Thomas, de 18, Anne, de 16 y Benoit, de apenas 13. Las víctimas fueron drogadas con somníferos y luego ejecutadas con un rifle calibre de 22. No hubo signos de lucha ni heridas defensivas. Todo indica que los asesinatos se produjeron mientras dormían, de forma controlada y deliberada. Un detalle volvió el caso aún más frío. Thomas, el hijo mayor, no vivía en casa de manera permanente. Xavier lo llamó con un pretexto falso, afirmando que había una emergencia con su madre. Cuando Thomas regresó, también fue asesinado. Nadie fue excluido. Después de los asesinatos, Xavier no huyó en pánico. Enterró a su familia, cavó fosas poco profundas bajo la terraza y envolvió cuidadosamente cada cuerpo. Utilizó cal viva, una señal clara de intento por controlar la descomposición y el olor. Los 2 perros fueron asesinados y enterrados junto a ellos. Su presencia fue eliminada al igual que la de los humanos. Luego limpió, eliminó rastros de sangre, desmontó camas y ordenó la casa para que pareciera abandonada, no violenta. Canceló suscripciones, pagó algunas cuentas y envió cartas y correos electrónicos a amigos, familiares y escuelas. En esos mensajes afirmó que había sido reclutado por autoridades estadounidenses para una operación secreta. Dijo que su familia había sido trasladada a un programa de protección de testigos y que su desaparición era necesaria y definitiva. El tono era tan calmado y convincente que por un tiempo funcionó. Pero el silencio persistente levantó sospechas. Nadie sabía de Agnes, ninguno de los hijos contactó a amigos. Finalmente, los familiares alertaron a la policía. Al registrar la casa, los agentes encontraron un ambiente extraño, vacío, ordenado o artificial. Entonces excavaron la terraza. Allí aparecieron 7 cuerpos. La conmoción fue nacional. Las cámaras reconstruyeron los movimientos posteriores de Xavier. Tras enterrar a su familia, viajó hacia el sur de Francia. Se hospedó en hoteles, comió en restaurantes, retiró efectivo y envió cartas de despedida, reflexivas y agradecidas. Parecía sereno. El 14 de abril de 2011, fue captado por cámaras de seguridad en un hotel cerca de la costa mediterránea. Al día siguiente, su automóvil apareció abandonado. Las imágenes lo mostraron caminando hacia una zona boscosa y montañosa con una bolsa al hombro. Esa fue la última vez que se le vio con certeza. Nunca se encontró un cuerpo. Nunca hubo arresto. Se lanzó una cacería internacional. En 2019, el mundo creyó que el caso había terminado cuando un hombre fue arrestado en Escocia. Las pruebas de ADN lo descartaron. Era la persona equivocada. Hasta hoy, los investigadores están divididos. Algunos creen que Xavier se suicidó poco después
después de abandonar su coche. Otros sostienen que planeó su fuga con la misma precisión con la que planificó los asesinatos. Tenía dinero, tiempo y nada que perder. Este es el número 7. Un padre que no solo destruyó a su familia, sino que la borró y luego desapareció en un mundo que creyó no merecer su fracaso. Más de 50 años después, Jeffrey MacDonald sigue afirmando que es inocente, y la discusión sobre si dice la verdad o si oculta uno de los asesinatos familiares más calculados en la historia de Estados Unidos nunca se ha cerrado. En la madrugada del 17 de febrero de 1970, la policía militar respondió a una llamada de emergencia en Fort Bragg, Carolina del Norte. Dentro de la vivienda encontraron una escena devastadora. Colette MacDonald, de 26 años, estaba muerta. Sus hijas también. Kimberly tenía 5 años. Kristen, apenas 2. Una persona seguía con vida, el capitán Jeffrey MacDonald. MacDonald era médico del ejército, asignado a las fuerzas especiales, inteligente, articulado y entrenado para mantener la calma bajo presión. Cuando llegaron los investigadores, estaba herido pero consciente, y de inmediato relató su versión de los hechos. Según MacDonald, se había quedado dormido en el sofá, y despertó al escuchar ruidos dentro de la casa. Afirmó que 4 intrusos habían entrado, 3 hombres y una mujer. Dijo que la mujer llevaba un sombrero flojo y botas, sostenía una vela, y repetía frases como "Acid is groovy" y "Kill the pigs". Aseguró que luchó contra ellos, fue apuñalado, perdió el conocimiento, y al despertar, su familia estaba muerta, y los atacantes habían huido. El relato apareció en un contexto histórico particular. Era la época de la Guerra de Vietnam, y del auge de la contracultura. Los asesinatos de Charles Manson aún estaban frescos en la memoria colectiva. Para parte del público, la idea de intrusos drogados no parecía imposible. Pero dentro de la casa, los investigadores comenzaron a detectar inconsistencias inmediatas. La escena del crimen no coincidía con una invasión caótica. La violencia parecía haberse producido en etapas, con movimiento de una habitación a otra. Las manchas de sangre indicaban control, no confusión. Fibras del pijama de MacDonald fueron encontradas debajo del cuerpo de su esposa y de sus hijas, lo que sugería que la prenda se había rasgado durante los asesinatos, no durante una pelea posterior. En el dormitorio principal, la palabra pig estaba escrita con sangre en el cabecero. Para muchos investigadores, aquello parecía escenificado, como si alguien intentara forzar una narrativa de ataque sectario. Se recuperaron armas que pertenecían a la casa, un cuchillo, un picayelo y un trozo de madera utilizado como garrote. Nada respaldaba claramente la presencia de atacantes externos. Las heridas de MacDonald también generaron dudas. Tenía lesiones, pero muchas eran superficiales. La brutalidad infligida a Colette y a las niñas era muy superior a la que él presentaba. La desproporción resultaba difícil de conciliar con su historia de una lucha feroz contra múltiples agresores. El ejército realizó la primera investigación. Más tarde, en 1970, y tras una audiencia militar, los cargos fueron retirados y MacDonald fue dado de baja con honores. Para muchos, aquello parecía una exoneración. Se mudó a California y retomó su vida como médico civil. Pero el caso no murió. Investigadores civiles continuaron revisando las pruebas. Se reexaminaron análisis forenses y testimonios. Las contradicciones persistieron. En 1975, 5 años después de los asesinatos, un gran jurado federal acusó formalmente a Jeffrey MacDonald de 3 cargos de homicidio. El juicio se celebró en 1979. La fiscalía sostuvo que MacDonald había asesinado a su familia tras una discusión y luego había montado la escena para simular un ataque de culto. Se apoyaron en patrones de sangre, transferencia de fibras y la ausencia total de pruebas creíbles sobre intrusos. La defensa respondió acusando a los investigadores de visión de túnel y errores tempranos que, según ellos, contaminaban todo el caso. Alegaron que MacDonald era víctima de un sistema decidido a corregir sus propios fallos. El jurado deliberó y decidió. Jeffrey MacDonald fue condenado por un cargo de asesinato en primer grado y 2 de segundo grado. Recibió 3 cadenas perpetuas consecutivas. Para la mayoría de los casos, ahí termina la historia. Para este, fue solo el comienzo. MacDonald nunca cambió su versión, nunca confesó, nunca admitió culpa. Con los años, atrajo seguidores, abogados, periodistas y defensores que creen que el caso es profundamente defectuoso. Libros y documentales alimentaron el debate,
Hoy Jeffrey McDonald sigue en prisión federal. Para algunos, su coherencia es prueba de inocencia. Para otros, es prueba de control absoluto. Este es el número 1, no porque sea el más sangriento, sino porque nunca ofrece cierre. Jeffrey McDonald no dejó solo una escena del crimen, dejó una pregunta que se niega a morir. A finales de diciembre de 2019, mientras muchas familias en Estados Unidos se preparaban para las fiestas, algo completamente distinto ocurría dentro de una casa silenciosa en Celebration, Florida. Detrás de puertas cerradas, una familia entera estaba siendo eliminada. Cuando las autoridades finalmente entraron a la vivienda en enero de 2020, ya no había nada que salvar. Megan Todd, de 44 años, estaba muerta, sus 3 hijos también, Alec, de 13 años. Tyler, de 11, Zoe, de solo 4, incluso el perro de la familia, Breezy, había sido asesinado. No había señales de robo, no existía evidencia de una pelea con un intruso. La casa estaba en silencio absoluto, y el responsable seguía allí. Anthony Todd no encajaba con la imagen típica de un aniquilador familiar. No era un marginado social, ni alguien sin empleo. Dirigía clínicas de fisioterapia. Se presentaba como un profesional educado, comprometido con su familia y exitoso. Vivían en una comunidad planificada, conocida por su orden, seguridad y apariencia de vida perfecta. Esa imagen se derrumbó por completo cuando la verdad salió a la luz. La policía no llegó a la casa de los Todd únicamente por una verificación de bienestar. Las autoridades federales ya investigaban a Anthony Todd por un caso de fraude en el sistema de salud. Sus clínicas estaban bajo sospecha por facturación falsa e irregularidades financieras. La presión legal se intensificaba y su vida profesional comenzaba a colapsar. Cuando los agentes encontraron algo mucho más grave que un delito financiero. Los cuerpos llevaban muertos semanas, no horas ni días. Durante ese tiempo, Anthony Todd había seguido viviendo en la casa, comiendo, durmiendo y coexistiendo con los cuerpos de su esposa e hijos. También había intentado suicidarse, pero fracasó. Durante los interrogatorios, Todd no asumió la responsabilidad de forma directa. Presentó una historia que se volvería infame. Afirmó que el mundo estaba a punto de acabar, que la sociedad colapsaría y que se aproximaba un apocalipsis tan devastador que la muerte era preferible a la supervivencia. En su versión, asesinar a su familia había sido un acto de misericordia. Sin embargo, esa narrativa comenzó a desmoronarse rápidamente. No existía evidencia de preparación para un desastre real. No había suministros, ni planes, ni una ideología coherente. Lo que sí existía eran deudas crecientes, negocios fallidos y la amenaza inminente de cargos criminales que destruirían la imagen que había construido. Las pruebas revelaron que Todd había envenenado a su familia con grandes dosis de difenhidramina, conocida como Benadryl. Pero el envenenamiento no fue el único método. La investigación describió actos adicionales de violencia. Dependiendo de la víctima, se documentaron asfixia, sofocación y apuñalamientos. No fue un acto impulsivo ni un solo método aplicado en pánico. Fue sostenido, metódico e intencional. En distintos momentos, Todd intentó desviar la culpa. Afirmó que su esposa había matado a los niños y que él solo había reaccionado después. La evidencia forense lo contradijo. Megan Todd fue la primera en morir. Su versión se desintegró por completo. De cara al juicio, la defensa se centró en su estado mental. Lo describieron como un hombre delirante, abrumado por el estrés y desconectado de la realidad. Alegaron que creía estar salvando a su familia de algo peor. La fiscalía no cedió, señaló la planificación, el tiempo prolongado viviendo con los cuerpos, las mentiras y el hecho de que, frente a la ruina financiera, Todd eligió la aniquilación. En 2022, Roundtree. Tras semanas de testimonio, el jurado emitió su veredicto. Anthony Todd fue declarado culpable de 4 cargos de asesinato en primer grado y un cargo adicional por crueldad animal. La sentencia fue definitiva: 4 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. No hubo apocalipsis. El mundo no terminó. Celebration siguió en silencio. La vida continuó para todos, excepto para la familia Todd. Anthony Todd sigue describiéndose como un protector, no como un destructor, pero cuando su imperio financiero se derrumbó y sus mentiras lo alcanzaron, no aceptó la exposición, eligió borrar a su familia. Este es el número 9, un recordatorio de que los monstruos más aterradores no siempre gritan ni golpean primero, a veces esperan, y cuando creen que nadie los observa, deciden que nadie más merece sobrevivir a su fracaso.
El 9 de noviembre de 1971, Belleville, en Westfield, Nueva Jersey, un padre ejecutó uno de los asesinatos familiares más calculados de la historia de Estados Unidos. Luego, cerró la puerta de su casa y desapareció. No por días, no por meses. Durante casi 18 años, John Emil List no huyó en pánico, ni se quebró por la culpa. Mató a su familia, dejó que los cuerpos se descompusieran dentro de la vivienda y comenzó una vida completamente nueva, sin ser detectado. Este no fue un crimen de rabia, fue un crimen de creencias. John List era rígido, disciplinado y profundamente religioso. Creía en la obediencia, la jerarquía y la autoridad moral absoluta. Trabajaba como contador, asistía a la iglesia con regularidad. Para quienes lo conocían superficialmente, era invisible, correcto, inofensivo. Dentro de su casa, la presión avanzaba hacia algo irreversible. En 1971, Belleville, la vida de List se estaba derrumbando. Había perdido su empleo, sus finanzas estaban en ruinas y las hipotecas se acumulaban. Aún así, se negaba a abandonar la enorme mansión victoriana en la que vivían. Peor aún, desde su perspectiva, su familia se estaba desviando moralmente. Su esposa Helen ya no cumplía con sus estrictos estándares religiosos. Su hija adolescente desafiaba su autoridad. Sus hijos comenzaban a cuestionarlo. Para John List, eso no era conflicto familiar normal, era corrupción espiritual, y en su mente, la corrupción del alma era peor que la muerte. La mañana del 9 de noviembre, Belleville, fingiendo que era un día escolar común, comenzó a matar. Su esposa Helen estaba tomando café en la cocina cuando List le disparó por la espalda en la cabeza. No hubo discusión, no hubo advertencia. Fue una ejecución. Utilizó armas que poseía legalmente, una pistola de 9 milímetros y un revólver calibre Belce 22. Más tarde, ese mismo día, su madre Alma, de 84 años, regresó a su apartamento en el ático de la casa. List la siguió escaleras arriba y la asesinó. Luego esperó a sus hijos. Su hija Patricia, de 16 años, fue la primera en llegar a casa después de la escuela. Le disparó por la espalda. Su cuerpo sería trasladado más tarde al salón de baile. Su hijo Frederick, de 13 años, llegó después y fue asesinado del mismo modo, pero aún faltaba uno. Su hijo mayor, John Joriere, de 15 años, todavía no había regresado. En lugar de huir, List hizo algo que dejó claro su nivel de control. Salió de la casa y fue a ver a su hijo jugar un partido de fútbol. Se sentó entre otros padres, observó el juego, actuó como si nada hubiera ocurrido. Luego llevó a John Jr. de regreso a casa y lo mató. 5 miembros de su familia murieron antes de la cena. Después, List organizó la escena. Colocó los cuerpos de su esposa y sus hijos sobre sacos de dormir en el salón de baile, convencido de que los estaba preparando para el más allá. Bajó el termostato para ralentizar la descomposición. Encendió una radio sintonizada en una emisora religiosa, dejando sermones e himnos sonando de manera continua. Retiró su propia imagen de las fotografías familiares, borrándose simbólicamente de la familia que acababa de destruir. También creó coartadas, envió cartas a las escuelas explicando ausencias, escribió notas para justificar la desaparición. Todo estaba diseñado para retrasar el descubrimiento. Luego se marchó. Durante casi un mes, nadie sospechó nada. El correo se acumuló. Los vecinos asumieron que la familia estaba de viaje. El 7 de diciembre de 1971, Policía entró finalmente en la casa. Encontraron 5 cuerpos en descomposición cuidadosamente dispuestos y una carta de confesión escrita a mano. En ella, John List explicaba tranquilamente que había salvado a su familia de la decadencia moral y del infierno eterno. No había disculpas, no había arrepentimiento, solo justificación. Para entonces, ya era otra persona. Durante 17 años, 6 meses y 23 días, vivió bajo el nombre de Robert Peter Clark. Se mudó a otro estado, volvió a casarse, consiguió trabajo como contador, asistía a la iglesia, y era visto como un hombre tranquilo y confiable. Nadie sospechó. En 1989, Pereliciron, el programa America's Most Wanted, emitió un segmento sobre el caso.
Un busto forense que mostraba cómo podría verse List con el paso del tiempo fue tan preciso que alguien reconoció al hombre que conocía como Robert Clark. Llamaron a la policía. El 1 de junio de 1989 perenicieron. John List fue arrestado en su oficina. No opuso resistencia. En 1990 fue condenado por 5 cargos de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua. Murió en prisión en 2008. Este es el número 2, un padre que creyó tener autoridad moral para decidir quién merecía vivir y demostró que a veces, los asesinos más peligrosos no son los que huyen, son los que se mezclan perfectamente a plena vista. Christian Longo cuidaba obsesivamente la imagen que proyectaba. Joven, bien arreglado, seguro de sí mismo, el tipo de hombre que estrecha tu mano, sonríe a tus hijos y te convence de que tiene todo bajo control. Marido, padre de 3 hijos. Alguien que hablaba de responsabilidad como si fuera un principio sagrado. Pero en diciembre de 2001, Longo no solo fracasó como padre, borró a su familia entera y luego intentó borrarse a sí mismo. Esta no es la historia de un estallido público de violencia, es la historia de un colapso privado, silencioso, donde la apariencia valió más que 4 vidas. Para el invierno de 2001, la vida de Longo se estaba desmoronando, estaba ahogado en deudas, acumulando facturas, perdiendo la confianza de todos a su alrededor. Había mentido a empleadores, amigos y familiares. Dentro de su matrimonio, esas mentiras estaban destruyéndolo todo. Su esposa, Mary Jane Longo, de poco más de 30 años, sostenía el peso real de la familia, mientras él fingía ser el proveedor. La relación era tensa, inestable y al borde del colapso. El divorcio ya no era una posibilidad distante, era una amenaza inmediata. Para Christian Longo, esa amenaza no tenía que ver con el amor, tenía que ver con la exposición. Un divorcio significa preguntas, dinero, trabajo, incoherencias. Para alguien como él, no era solo perder a su esposa, era perder la máscara. En algún momento de diciembre de 2001, tomó una decisión que lo convertiría en uno de los padres más odiados del crimen real moderno en Estados Unidos. Sus hijos eran muy pequeños. Zachary tenía 5 años, Sadie, 3, Madison, apenas 2, niños que corrían hacia su padre, solo por verlo entrar a una habitación. Longo los mató de todos modos. Los detalles revelados más tarde fueron brutales y reveladores. Las autopsias mostraron causas de muerte distintas. Zachary y Sadie murieron por asfixia. Mary Jane y Madison fueron estranguladas. No fue un acto impulsivo ni caótico, fue controlado y consciente. Luego vino la parte que heló al público. Longo no entró en pánico, no abandonó los cuerpos apresuradamente, los empacó, utilizó maletas. Mary Jane y Madison fueron colocadas dentro de ellas y arrojadas al océano, tratadas como equipaje, como objetos a transportar y descartar. Con el paso de los días, el mar comenzó a devolver la verdad. El 19 de diciembre de 2001, apareció el cuerpo de Zachary. El 22, Mary, el de Sadie. El 27 de diciembre, Mary Jane y Madison fueron halladas dentro de maletas en las aguas cercanas a la bahía de Yaquina, en Newport, Oregón. En ese punto, el caso dejó de ser qué pasó con la familia Longo y se convirtió en encuentren a Christian Longo. Mientras Oregón descubría a la familia pieza por pieza, Longo ya estaba huyendo, no como un hombre aterrorizado, sino como alguien convencido de que su mentira funcionaría. Cruzó la frontera hacia México y adoptó una nueva identidad. Se hacía llamar Michael Finley, fingiendo ser periodista freelance. No se ocultó en la miseria. Intentó vivir normalmente, mezclarse, socializar, continuar con la vida que creía merecer. En Estados Unidos, la investigación avanzó rápido. Longo fue incluido en la lista de los más buscados a nivel nacional. 2 días después, la visibilidad dio resultado. Fue reconocido en México y capturado el 13 de enero de 2002 en Neyes, cerca de Tulum. No hubo persecución dramática. Fue detenido porque ninguna identidad falsa sobrevive cuando tu rostro está en todas partes. Extraditado a Estados Unidos, Longo volvió a hacer lo que mejor sabía: manipular la narrativa. Afirmó que Mary Jane había matado a los niños y que él solo reaccionó después. La historia buscaba compasión. La evidencia la destruyó. Los tiempos no coincidían. La escena no coincidía. No se entra en pánico, empacando cuerpos en maletas y huyendo a otro país con identidad falsa. El jurado fue claro. Christian Longo fue condenado por el asesinato de su esposa y sus hijos y sentenciado a muerte.
Años después, en 2022, el estado de Oregón conmutó todas las penas de muerte por cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Longo no será ejecutado, pero tampoco saldrá jamás. Este es el número 4. Un padre que creyó que podía encerrar a su familia en maletas, lanzarlas al Pacífico, cambiar de nombre y empezar de nuevo, aprendió demasiado tarde que algunos crímenes no se hunden, siempre regresan a la superficie. La mañana del 10 de abril de 2001, Seaview, una casa tranquila en Scottsdale, Arizona, explotó. Las llamas atravesaron el techo, las ventanas estallaron, y una nube de humo cubrió el vecindario. Los bomberos llegaron pensando que se trataba de una fuga de gas o de un incendio doméstico común. Lo que encontraron fue una aniquilación familiar cuidadosamente planificada. Dentro de la vivienda estaban los cuerpos de Mary Fisher y de sus 2 hijos, Brittany, de 12 años, y Bobby, de 10. Los 3 ya estaban muertos antes de que el fuego comenzara. El responsable no se encontraba allí. Robert William Fisher había desaparecido. Desde el exterior, la familia Fisher parecía estable. Robert trabajaba como terapeuta respiratorio y tenía experiencia previa relacionada con servicios de emergencia y bomberos. Mary era una madre dedicada. La familia asistía regularmente a la iglesia y los niños eran activos y queridos. Pero puertas adentro, el matrimonio se estaba desmoronando. Amigos y conocidos describieron a Robert Fisher como controlador y volátil. Las discusiones eran frecuentes. La policía había sido llamada a la casa en ocasiones anteriores. Mary había confiado a personas cercanas que estaba considerando seriamente el divorcio. Para Fisher, esa palabra era inaceptable. El abandono y la pérdida de control no eran opciones. Los investigadores creen que durante la noche, Robert Fisher asesinó a su familia mientras dormían. Mary recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza. Sus hijos no fueron baleados, sus gargantas fueron cortadas, un método mucho más íntimo y brutal que incluso impactó a detectives con experiencia. No fue violencia al azar, fue personal y deliberada. Después de matar a su familia, Fisher convirtió la casa en un arma. En lugar de simplemente provocar un incendio, manipuló una línea de gas, permitiendo que el combustible se acumulara durante horas. En las primeras horas de la mañana, la vivienda explotó. El objetivo era claro: destruir pruebas y ganar tiempo. Durante un breve lapso, funcionó. Las autopsias confirmaron que el fuego no fue la causa de la muerte. El incendio fue una distracción. Fisher había preparado su desaparición. Durante más de una semana, no hubo rastro alguno de él. El 20 de abril de 2001, 10 días después del incendio, los investigadores encontraron el Toyota 4Runner de Mary, abandonado cerca del pequeño pueblo de Young, Arizona, en una zona montañosa y salvaje próxima al Bosque Nacional Tonto. Cerca del vehículo, apareció con vida el perro de la familia, Blue. Robert Fisher no estaba allí. El área es implacable, bosques densos, cañones rocosos y kilómetros de terreno donde los rastros desaparecen. Para la mayoría de las personas, sería una sentencia de muerte. Para Fisher, era terreno conocido. Era un cazador experimentado, un amante del aire libre y alguien con habilidades de supervivencia. Sabía cómo vivir fuera del sistema, sabía cómo desaparecer. Equipos de búsqueda recorrieron la zona, helicópteros sobrevolaron el bosque. Perros rastreadores siguieron olores que simplemente se desvanecían. Nunca se encontró un cuerpo, nunca se halló un arma. Al principio, muchos pensaron que Fisher se había suicidado en la naturaleza, pero con el paso de los días y los años, esa certeza se erosionó. Las autoridades comenzaron a considerar una posibilidad más inquietante: que Robert William Fisher hubiera escapado. Tenía conocimientos, acceso a armas, equipo de supervivencia y posiblemente contactos que podían ayudarlo a empezar de nuevo. La explosión no fue un acto de furia. Fue una maniobra de distracción. En 2002, el FBI lo incluyó en su lista de los 10 fugitivos más buscados. Su rostro apareció en carteles, oficinas de correos y noticieros de todo el país. Fue descrito como armado, peligroso y extremadamente disciplinado. Surgieron pistas desde México, Canadá y comunidades rurales donde hombres vivían aislados. Ninguna condujo a su captura. En 2021, el FBI retiró a Fisher de la lista de los 10 más buscados, no porque hubiera sido encontrado, ni porque el caso se cerrara, sino porque la lista prioriza investigaciones donde la difusión pública puede generar nuevas pistas. La orden de arresto sigue activa.
la recompensa permanece. Robert William Fisher nació el 13 de abril de 1961, hoy tendría más de 60 años, tal vez canoso, tal vez irreconocible, pero los investigadores creen que aún podría estar vivo, oculto bajo una identidad falsa, respirando el mismo aire que negó a su familia. Este es el número 6, un padre que convirtió su hogar en una escena del crimen, a su familia en víctimas y a la naturaleza en su plan de escape. Y más de 20 años después, la pregunta sigue sin respuesta. ¿Murió Robert William Fisher en el bosque o logró escapar para siempre?